Buenas, ¿qué tal? Espero que todo bien, el veranito, aquí hace mucho calor, no tengo aire acondicionado, tengo un ventilador que para grabar apago por razones evidentes para que no tengáis que escucharlo en el vídeo todo el rato. Por lo tanto voy a intentar grabar esto lo más rápido posible para no desmayarme aquí del calor que hace en Madrid. Bueno, hace unas semanas en el podcast de Jordi Wild, de Wild Project, hubo un especial verano en el que se hizo un famoso debate de conspiranoicos contra científicos. Ese sería así como el titular. Yo soy muy fan de este podcast, soy muy fan de Javier Santaolalla, de la gata de Rodinger, y por supuesto me hice unas palomitas y lo vi todo, empezando por la intervención anterior de Rocío. Pero después de terminar el debate hubo una hora en la que Javier Santaolalla y Jordi Wild pues estuvieron hablando y me ayudó muchísimo muchas de las cosas que dijo Javier Santaolalla, porque me pilló en un momento en el que yo estaba como empezando a abrirme, ya lo conté hace 2 semanas, en el sentido de darme cuenta de que a veces creemos que sabemos más de lo que creemos en realidad, ¿no? Por este efecto Dunning-Kruger, o nos creemos con la superioridad moral de pensar que estamos por encima de las opiniones de otros. Considero que aunque uno tenga sus propios valores y opiniones, es muy importante escuchar. Entonces me encontraba yo en un momento en el que reflexionaba mucho acerca de cómo quiero divulgar o desde dónde quiero compartir cierta información. Sobre todo porque el tema de abrirte en redes sociales, divulgar, etcétera, a mí me ha hecho aprender mucho sobre cómo recibimos las críticas, sobre cómo inicialmente yo comparto una información o un vídeo inconscientemente esperando que a la gente le guste y que la gente comparta mi opinión, pero la realidad es que no es así y tampoco tiene que serlo. Entonces, me encontraba yo reflexionando mucho acerca de esto. Después subí este vídeo sobre el coaching y el intrusismo, que en Instagram tuvo tuvo su miga, tuvo su hate y es normal y me hizo reflexionar mucho. Este vídeo del coaching lo subí antes del debate, por lo tanto estaba yo ya ahí dándole vueltas al tema. Entonces hoy, en el vídeo de hoy, quería compartir 4 aprendizajes o 4 reflexiones que me llevo de ese vídeo del post-debate en el que Javier Santaolalla da sus razones, se explica, se expresa de una manera con la que concuerdo muchísimo y que me ayudó de alguna forma a poner palabras a algo que yo ya estaba reflexionando. Así que vamos a hablar primero de esas 4 reflexiones o aprendizajes que me llevo, que resumen muy bien ese vídeo, aunque os lo dejo en la descripción porque merece la pena verlo entero. Y después te voy a hablar un poco más personal de cuáles son las razones que me han llevado primero a hacer este vídeo, pero a tener estas reflexiones, ¿no? Y con qué me quedo un poco o cómo quiero ser, desde dónde quiero divulgar o compartir mis opiniones a partir de este momento. Vamos allá con esas 4 reflexiones. En primer lugar, hablando de polarización y de extremos, comenta un asunto muy interesante y es la tendencia a silenciar opiniones divergentes y el miedo a la contradicción, que los he unido como en un mismo punto. En alguna ocasión he comentado en Instagram este tema de cancelar la obra por el autor a raíz de compartir un podcast del que precisamente Javier Santaolalla habla en este vídeo, y es un podcast de Arturo Pérez Reverte en The Wild Project, un episodio que compartí porque consideré que las reflexiones que se compartían eran muy interesantes y me habían ayudado mucho precisamente sobre este asunto del blanco-negro, del contigo o contra ti, del cancelar opiniones divergentes que no entran en los valores válidos, ¿cuáles son los valores válidos? Y lo he unido con el miedo a la contradicción porque creo que cuando estamos en una cajita de valores muy determinada y no nos permitimos salirnos de ahí, es precisamente por este miedo a contradecirnos a nosotros mismos. Por lo tanto, cualquier opinión que se aleje de lo que tenemos metido en esta caja de la que no queremos salir, nos saltan absolutamente todas las alarmas de la injusticia, de que eso no es válido, de que eso no puede ser. En el caso de cuando compartí este podcast de Pérez Reverte, hubo personas que me hablaron diciéndome: es que Arturo Pérez Reverte yo no escucho nada de él porque es tal, tal, tal y tal. A lo que yo pensaba, yo puedo pensar que Pérez Reverte es tal, tal, tal y tal, y aún así enriquecerme con sus reflexiones con respecto a la inteligencia, por ejemplo. Pero esta contradicción es muy humana y todos tenemos esta tendencia. Lo difícil es entrenarnos para salir de esa tendencia. En el libro de Manuel Martín Loeches, del cual os he hablado en numerosas ocasiones, comenta que el cerebro humano tiene un mecanismo para preservar la propia autoestima. Y esto tiene mucho que ver con esto. Y tiene que ver con el sesgo de confirmación,
que por cierto necesito hacer un vídeo sobre sesgos cognitivos porque es que es un tema que me fascina y que tiene mucho que ver con todo esto y con el pensamiento crítico. Aquí caemos todos, personas más o menos inteligentes, estamos hechas para preservar nuestra autoestima y eso implica que cuando algo entra en contradicción con nuestros valores, cortocircuitamos en plan, esto no puede ser. Y es nuestra tendencia natural. Y precisamente el trabajar el pensamiento crítico y la autocrítica nos permite trascender y evolucionar de manera que entrar en contradicción no tenga que ser un problema, porque no es un problema, lo cual se une con algo de lo que también me apetecía mucho hablar, que es el tema de cambiar de opinión, de este miedo a compartir una opinión que es contraria a algo que tú mismo habías dicho hace 2 años. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha sucedido muchísimas veces que alguien me haya dicho, pues es que tú hace 2 años opinabas de otra manera, y yo... ¿Y qué? O sea, ¿el problema dónde está? Tú lo ves porque yo no lo veo. En fin, que aunque esto mismo sea algo también que es una opinión muy personal, el tema de cancelar la obra por el autor, el silenciar opiniones divergentes nos impide aprender y crecer a nosotros mismos. Y aunque lo voy a comentar después, escuchar una opinión divergente con la que no estás de acuerdo y que no encaja en tus valores no significa ni que tengas que hacer cambiar de opinión a la otra persona ni que tú tengas que cambiar de opinión, pero sí que puede generarte a ti como persona un aprendizaje. Y creo que trascender y ser conscientes de cuando nos saltan las alarmas por algo que entra en contradicción con nosotros mismos y con nuestros valores es muy interesante para poder cambiar, evolucionar y aprender. Y para mí esto pasa necesariamente por entrenar el pensamiento crítico. Porque como digo, la tendencia natural es a no entrar en contradicción con nosotros mismos, a no entrar en contradicción con nuestros valores. Y algunos ejemplos de cómo entrenar esta capacidad, teniendo en cuenta cómo respondemos en redes sociales, ya sabéis que yo estoy en Instagram y aquí aprendo muchísimas cosas sobre esto, que de hecho es lo que te voy a comentar al final del vídeo. Si veo un reel con un mensaje hiriente o que me parece una locura, antes de dejarme llevar por la impulsividad, primero voy a ver si pertenece a un vídeo más largo. Entonces lo escucho. Entonces voy más allá, intento entender qué hay detrás de ese mensaje, porque muchas veces nos estamos perdiendo información súper valiosa por dejarnos llevar por esa primera impresión de un reel de 30 segundos. Aunque en otras ocasiones podamos hacer este mismo ejercicio y acabemos con la misma opinión y pensando que es incluso más horrible de lo que parecía en un primer momento, creo que la mayoría de las veces nos va a pasar más bien lo primero. Y relacionado con el tema del debate, si escucho un mensaje conspiranoico o anticientífico que se aleja de mis valores y de lo que yo considero correcto, creo que es un ejercicio interesante dejar a un lado la superioridad moral para valorar dicho mensaje y lo que hay detrás, y así poder entender. Ya digo, sin necesidad de cambiar de opinión, y sin necesidad de hacer cambiar de opinión a la otra persona, que también tiene su propia contradicción. Y también su cerebro está intentando preservar su autoestima y no llevarse la contraria a sí misma. Pero creo que la posibilidad de cambiar de opinión es algo que siempre tenemos que tener en mente y que nos permite estar más abiertos y aprender muchísimo más. El segundo punto es la tendencia al pensamiento único y las cámaras de eco, así como la tendencia a estás conmigo o estás contra mí. Y es que muchas veces se da esta tendencia, y cada vez la veo más, tenemos una cajita de valores determinados, estamos aquí dentro en un círculo en el que nos retroalimentamos y cancelamos cualquier discurso que no entre aquí de primeras, aunque pueda entrar y permitirnos abrirnos, ¿no? Y coincidir en valores con otro circulito, con otra camarita de eco, pero nos quedamos aquí normalmente, cada uno en la suya, ¿no? Creo que queriendo defender lo que es justo para ti o según tus valores desde esa camarita de eco, es fácil acabar cegado por la capa de justiciero, de yo defiendo mi causa, sin darte cuenta de que puedes estar completamente sesgado. Y si no somos capaces de abrir la mirada, es muy probable que cada vez se refuerce más ese contigo o contra mí y nos quedemos y vayamos cerrando cada vez más esa camarita de eco. Y de nuevo, para mí la clave aquí es el pensamiento crítico, hacer autocrítica, abrir la mente, entender que por muy aférrimos que sean mis valores y por mucho que yo piense que esto es lo válido, cabe un 1% de posibilidades de que a lo mejor no lo sea. Y siempre hay que estar dispuestos a ese cambio. Y tener ese 1%, aunque sea ese 1% ahí en mente, ¿no? En plan de, yo tengo súper claros mis valores con respecto a este tema y mi opinión y nunca voy a cambiar, pero hay un 1% y ese es el 1% que te mantiene humilde. Así que no pierdas la visión de ese 1%. Porque si la pierdes, te pierdes otras opiniones que también te pueden enriquecer. Así que si sientes que te encuentras en una cámara de eco, haz un poquito así, asómate, a ver si hay alguna otra cosa interesante por ahí que te pueda hacer abrir la visión, sin salir de los valores iniciales que puedes seguir manteniendo. Sobre todo entendiendo
que desde esta cámara de eco no se ve lo mismo que desde esta, que cada persona tiene unas experiencias y unas vivencias y perspectiva muy diferentes y te pueden aportar cosas que tú no estás viendo desde tu posición. Pero lo más importante es este punto 3, que es escuchar. Es muy importante escuchar siempre lo que hay detrás, porque muchas veces nos creemos que escuchamos, pero escuchamos para que cuando la otra persona termine de hablar, yo dé mi opinión al respecto y me intento imponer por encima de esa persona, pero no escuchamos lo que hay detrás, las vivencias que hay detrás de esas personas, y tendemos a no preguntar. Y ojo que me incluyo, que todo este vídeo estoy haciendo yo autocrítica en mi cabeza. Y es que otra reflexión que compartió es la siguiente, que me pareció muy interesante, y es que escuchar no es posicionarte. Escuchar no implica que tú vayas a cambiar tus valores, ni siquiera que vayas a cambiar los de la otra persona, porque ese no tiene por qué ser el objetivo. Y volviendo al tema del debate, personalmente, creo que defender la ciencia y el pensamiento científico o el pensamiento crítico no es incompatible con entender que no todo el mundo piensa de la misma forma en la que piensas tú. Y con respecto al pensamiento científico, que no todo el mundo ha llegado o ha entendido ese tipo de pensamiento. Y que por mucho que se quiera ningunear o invisibilizar ciertas realidades o discursos que se alejan de la ciencia, son una realidad que existe y que está ahí. Y que por mucho que se invisibilice no va a dejar de existir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No lo escuchamos? Los ninguneamos, los invisibilizamos, incluso los ridiculizamos. Y luego está la duda de ¿escucharlo lo fomenta? Esto lo voy a comentar al final. Mi opinión personal es que tú puedes escuchar a alguien sin estar de acuerdo para nada con esa persona, sin necesidad de cambiar tú de opinión y sin necesidad de querer que la otra persona cambie, pero simplemente por entender, conversar, ver qué hay detrás, entender el mundo, entender cómo funcionamos las personas. Y eso precisamente, como decía Javier Santaolalla en el vídeo, es el verdadero pensamiento científico, el pensamiento crítico. Observar, escuchar e indagar. Y por último, otra reflexión súper interesante que me encantaría comentar en otro vídeo es que la multidisciplinariedad enriquece. Y compartió una cita de un libro de un físico, Jorge Wagensberg, o algo así, que decía que hay 3 fuentes de conocimiento: la ciencia, el arte y la revelación, y que cualquiera que se encasille en solamente una de estas se estará perdiendo pues muchos aprendizajes. No lo decía así exactamente, pero bueno. Y decía que la multidisciplinariedad bien vista, que conecta estas 3 áreas, ayuda a encontrar nuevas vías de conocimiento y nuevas formas de entender la realidad. Y como pedagoga que quiere estudiar psicología porque ama la ciencia y el pensamiento científico y el pensamiento crítico, y que además estudia interpretación, y con lo espiritual tengo ahí yo mi cosita, porque he pasado por lo espiritual, pero ahora estoy un poco alejada de eso, pero bueno, voy a intentar volver poco a poco. Pues es que me parece una reflexión maravillosa y me parece muy importante tener esto en cuenta, porque esto es otro temazo para otro vídeo. La ciencia y el arte no son cosas opuestas, ni deberían serlo, pero es que en el sistema educativo nos enseñan que son cosas súper diferentes. Lo espiritual en contra de lo científico, el arte como salida opuesta a la ciencia, cuando lo verdaderamente enriquecedor es poder conectar todas estas cosas y poder ver el mundo desde la visión conjunta que te aportan todas estas visiones. En fin, que es que me pareció una reflexión maravillosa para terminar así el vídeo. Y ahora sí te cuento un poco ya para terminar por qué me ayudó a mí tanto personalmente en ese momento ver este vídeo de Javier Santaolalla y estas reflexiones. Y es que unas semanas antes había subido el vídeo hablando de coaching e intrusismo. Subí un pequeño reel corto a Instagram y no tuvo buena acogida, vamos a decir. Recibí mensajes tanto privados como en el vídeo de personas que se dedican al coaching y que precisamente sentí que fue como: no estás con nosotros, estás contra nosotros. Yo intenté mantener conversaciones con estas personas dando mi punto de vista y sin intentar cambiar el suyo, porque como digo, aquí todo el mundo entra en contradicción consigo mismo y una persona que se dedica al coaching evidentemente lo va a defender, porque lo contrario sería entrar en contradicción consigo mismo y no tiene absolutamente ningún sentido. Pero el caso es que yo aspiro a ser una persona que escucha y que aprende a escuchar a otros, y quiero poder llegar a eso. No quiero caer en el conmigo o contra mí. No quiero caer en la dicotomía, aunque yo tenga mis valores y tenga mis opiniones, pero quiero ser una persona que escucha. Hace poco también, además, un par de semanas antes de ver ese vídeo de Javier Santaolalla, estuve de viaje con mis amigas y discutí muchísimo con una amiga debatiendo sobre un tema sobre el que yo tenía como mis valores y los tenía súper claros, ella tenía unos opuestos, y me puse como una energúmena. Entonces estos 2 sucesos me hicieron reflexionar mucho, porque yo después me veía desde fuera, ¿no?, de esto que tienes una discusión y te ves días después y dices: madre mía,
como me puse, no me gusta ser así. Pero es que soy humana y tiendo a ello. Pero de todo se aprende en esta vida. Y creo que por mucho que cueste entender ciertas cosas, y por mucho que yo quiera seguir manteniendo mi opinión y defendiendo mi opinión, esto no es incompatible con escuchar la del otro. Y creo que lo más humilde es siempre tener ese pensamiento de que hay un 1% de posibilidades de que puedas llegar a cambiar de opinión. Y creo que eso te mantiene abierto a la escucha. Lo voy a practicar a partir de ahora. Cada vez que escuche un discurso que diga voy a quedarme con el Sandra, hay un 1% de probabilidades de que no tengas razón o de que puedas cambiar de opinión. En fin, creo que estamos como muy acostumbrados a esta dicotomía de que cuando se da una opinión sobre un tema polémico es a favor o en contra, no hay medias tintas, no hay escucha, y creo sinceramente que defender algo, defender tu posición no es incompatible con escuchar la del otro, por mucho que no haya posibilidad de acercamiento de posturas. En fin, que quiero ser una persona que esté siempre súper abierta a las críticas constructivas. Esto es algo que también he ido aprendiendo creando contenido. Ya sabéis que yo cuento mi vida, yo he sido la alumna que se oculta. Yo he estado toda mi vida, toda mi infancia sin compartir mis opiniones por miedo al rechazo y a la crítica. Y el crear contenido a mí me ha servido mucho para recibir críticas y darme cuenta de que la gente puede no estar de acuerdo conmigo y no pasa nada. De que yo misma puedo no estar de acuerdo conmigo 2 años después de subir un vídeo y que no pasa nada. Y por último quería compartir algo que me comentó un seguidor por Instagram, y es que me comentaba que con respecto a este tipo de debates no hay evidencias de que vayan a hacer cambiar de opinión y que incluso pueden tener efectos negativos. Entonces, bueno, simplemente quería compartir ese dato y compartir un par de enlaces que me pasó esta persona por si os interesa verlo, y un libro que habla también de este tema. Nos vemos la semana que viene.